Esta es una de las pequeñas enseñanzas que se saca de este cuento. Pero a mí lo que más me llama la atención, lo que más me gusta y me hace ver, es el que muchas veces no entendemos a la gente. En el caso del señor Scrooge, vemos a un niño, en las navidades del pasado, vemos a un niño solo en el colegio, es el raro, con mucha imaginación, le gusta leer cuentos, le gusta leer de por sí. Pensemos que estamos en el año 1700 y pico, principios de 1800, y, y este hombre le gusta leer a este niño, y lee cuentos y se aísla. Por otra parte, vemos que está prácticamente abandonado, interno en el colegio durante años. Esto nos hace pensar, además sobre todo la visita después de la hermana, a mí me hace pensar que probablemente quedó huérfano de madre pronto y el padre un padre en un pueblo pequeño, se encontró con dos niños a los que tenía que mantener. Probablemente el hombre, con todo su dolor de su corazón, hablo del padre, probablemente le tocaría dejar a los niños, al niño en un internado y a la niña pues no se sabe muy bien con quién. Esto puede hacer que el señor Scrooge tenga mucho valor, le dé mucho valor al esfuerzo, al dinero y ninguno a las fiestas, al hecho de que está allí abandonado, está perdido. En el cuento también vemos que a su hermana la trata con cariño. Lo poco que se ve de su hermana, él la trata con mucho cariño. Y luego la hermana muere. O sea, nos cuenta también que la hermana muere. Total, que nos encontramos con una persona, un niño, que prácticamente está abandonado de sus padres, que su padre seguramente le insistiría y le diría que hay que trabajar, hay que tener dinero porque si no nos puedo mantener, y eso le va a marcar mucho. Un niño raro desde pequeño, que lee cuentos, que probablemente en el colegio no tuviese mucho trato, por lo que cuenta de que los niños están jugando y él está en su pupitre allí encerrado. Y un niño que no tiene madre, que no tiene cariño, que encima su hermana, que parece que es un poco su apoyo, muere unos años después. Ese niño, evidentemente, lo más normal es que si ya imaginaros un niño que sufre bullying en el colegio, que es huérfano, que está prácticamente abandonado, que no le no le enseñan a celebrar las fiestas ni a celebrar nada, porque no se puede, que su padre le inculca el que hay que ganar dinero porque es simplemente lo que ve, aunque no lo haga directamente. Eso probablemente va a crear en ese niño una personalidad introvertida y una personalidad que va a hacer que actúe después como actúa. Después se ve en el momento en el que está trabajando y aunque cuenta un poco lo del baile y tal, él le gusta, le llama la atención, pero dibuja un poco a un personaje, pues eso, introvertido, tímido. ¿A qué le lleva eso? Pues a que probablemente le costase entablar una relación con alguna chica, con alguna mujer, y que cuando la tiene, debido a que él está valorando tantísimo el dinero y todo lo que conlleva, esa mujer le abandona. ¿Qué podemos esperar de una persona así? Pues que sea un amargado de la vida. Las cosas como son, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces juzgamos a las personas por lo que son en un momento determinado, y no nos paramos a pensar que probablemente actúan de una manera determinada porque lo han aprendido. No es justificable el que una persona sea así por mucho que lo haya aprendido, pero todos, absolutamente todos, tenemos cosas que son aprendidas y actuamos según lo que hemos aprendido y prejuzgamos según lo que hemos aprendido, según nuestros valores y según nuestras creencias. Y eso nos hace a veces ser infelices. Hay gente que a lo mejor sus padres no le han tratado de la manera adecuada para su manera de pensar y que muchísimos años después siguen teniendo rencor con los padres o no se llevan bien.
Probablemente esos padres en su día, tal como el padre de Scrooge, hicieron lo que consideraron lo mejor en ese momento. Y el cambiar o no cambiar ya es cosa nuestra. Luego vemos que Scrooge pues se da cuenta de que es un infeliz, de que es un desgraciado. Es las cosas como son. Y decide cambiar, toma una decisión y decide cambiar. Cambia radicalmente su forma de pensar. Esto lo podemos hacer cualquiera. Evidentemente el cuento es lo que decía, le meten una somanta de palos, hablando en plata, y como la somanta de palos es tan grande, que le enseñan lo desgraciado que es, lo mal que está haciendo, que se va a morir solo y abandonado, eso es un revulsivo total que le hace que cambie de golpe. Normalmente nos cuesta un poco más, pero la base sobre todo es decidir cambiar. La base de todo esto es decidir cambiar, es decidir qué es lo que nos sienta mal y cambiarlo, es decidir no tener razón siempre y cambiarlo. Y esa es para mí la moraleja y la historia de este cuento. Me he extendido un poco con toda la historia, pero espero que os resulte interesante, que os resulte ameno y que os guste. La moraleja, lo que decía, es preferible ser feliz a tener razón. Y poco más. No juzguemos a la gente por lo que nos han hecho sin ponernos un poco en su situación. No juzguemos a nadie por cómo actúa en su día a día, porque sus creencias y sus valores pueden ser totalmente diferentes a los nuestros. Y esa para mí es una de las bases principales de ser feliz, el entender que cada uno de nosotros tenemos unos valores, que cada uno de nosotros tenemos unas creencias y que esas creencias y esos valores rigen nuestra vida y que muchas veces no coinciden en absoluto con la persona que tenemos delante y se produce un choque. Y ese choque es el que tenemos que evitar simplemente entendiendo eso, que la persona que tenemos delante no somos nosotros y nosotros podemos darle importancia a algo que la otra persona no se la dé. Y bueno, me parece algo que para mí es fundamental, el tema de valores, creencias, el aprender a no juzgar a nadie ni a nada, me parece fundamental y es lo que me gustaría que fuésemos tratando en vídeos consecutivos, en cositas que podamos ir viendo y que nos ayuden un poquito dentro de nuestra escuela de crecimiento personal a mejorar un poco. Y eso es todo. Os deseo una feliz entrada de año, que el año próximo sea mejor que este, para todos, para todo, y sobre todo que cuidéis vuestras creencias, vuestros valores y que decidáis ser felices en vez de tener razón. Bueno, lo dicho, feliz año nuevo. Hasta luego.